tardó un poquito en engancharse. Mil disculpas. Buenas noches. Antes de todo, esperen que pongo a grabar. Feliz Sacadagua a todos. Hoy es el día, como todos ya saben, es la noche de Sacaragua, que es la noche en que se recuerda la iluminación de Buda Shakyamuni. Con lo cual, hoy es un día bastante especial, es uno de los días de los 10.000, que son los 10 millones. Días en los cuales todas las acciones y todas las prácticas que uno puede hacer se multiplican por 10 millones. Con lo cual, básicamente, hoy es un día importante porque uno puede, por así decirlo, multiplicar el efecto de los mantras y multiplicar el efecto de los rituales que uno vaya llevando a cabo. En un segundito voy a intentar, me está matando la luz de acá, voy a intentar que esto se mueva un poquito menos, así es menos violenta la luz. Parece que está mejor. Se mantenga la cámara. Mil disculpas, hoy como tuve que correr de cuarto por un tema logístico, ahí está, es un poquito más complicado. Ahora sí, volvemos a empezar. Bueno, como decía, hoy es la noche de Sacaragua y es una noche en la cual básicamente uno puede multiplicar en realidad las acciones de las rituales, de las ofrendas, de todo lo que uno haga, en teoría por 10 millones. Y esto hace, ¿qué significa multiplicar? No solamente el efecto en el sentido mágico de lo que uno haga, sino que se multiplica el mérito, lo que en sánscrito se llama puña, que es una de las dos acumulaciones que tenemos que conseguir para ser budas. Recordemos, yo siempre digo, hay básicamente dos acumulaciones que uno hace: la acumulación del mérito y la acumulación de la sabiduría. El Mahayana establece que una vez que uno completa estas dos acumulaciones, se transforma en un Buda. Entonces, la acumulación de mérito es extremadamente importante. Para hacer eso hay múltiples formas, quizás la forma más conocida sea hacer la ofrenda de mandala, o hacer buenas acciones, o hacer ofrendas en el sentido de riqueza hacia templos o hacia estatuas. Pero una forma que yo creo que es extremadamente buena, extremadamente positiva, es la toma de refugio, que es algo que nosotros los budistas deberíamos hacer todos los días, en cualquier caso. La toma de refugio es esencialmente una práctica que se hace para recordarse, para volver a tomar confianza en el refugio budista. Y entonces uno le podría preguntar, ¿qué es el refugio budista? El refugio budista, especialmente cuando uno comienza, es lo que se llaman las tres joyas, que son básicamente los tres lugares en los que uno se refugia. Y estas son el Buda, el Dharma y la Sangha. Pero antes de explicar qué es exactamente cada uno de los tres joyas, es muy importante entender qué es lo que uno quiere decir cuando uno dice refugio. Refugio, en el contexto budista, tiene varios sentidos. El sentido más simple y más clásico es aquello a lo que uno acude cuando uno está mal y necesita simplemente escudarse, ¿no? Es una forma de entender refugio. Es una forma que es quizás una de las formas más comunes de entenderlo. Esto es cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros sentimos que el mundo está en contra nuestra, en qué dependemos. Esa es una forma de entender el refugio. Otra forma de entender el refugio es también entender en qué es lo que nos da sentido en nuestra vida. Qué es lo que nosotros consideramos positivo, negativo, o cuál es el patrón en el cual nosotros establecemos qué es lo bueno y qué es lo malo de nuestra vida, por así decirlo. Esa es otra forma de entender refugio. Y la tercera forma de entender refugio también tiene que ver con aquello que nosotros básicamente todo el tiempo nos recordamos, nuestra identidad, ¿no? Esta vuelta constante hacia no solamente un sentido, sino un objetivo puntual. Y en esas tres formas de refugio están asociadas con lo que se conocen como las tres actitudes del refugiante, de la persona que busca el refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Estas tres actitudes son en orden de peor a mejor, ¿no? La primera de ellas se conoce como la actitud del miedo. Esta es la actitud de aquel que se refugia
como una cuestión de protección, ¿no? Como alguien que quiere no ser afectado tanto por los problemas del mundo y quiere simplemente evitar el sufrimiento. Y generalmente te da un mejor renacimiento en el futuro. Este primer tipo de forma de refugio no es tan común acá en Occidente, porque nosotros no tenemos una cultura de base budista, pero es bastante común en Asia, donde el refugio generalmente se explica, sobre todo a la gente que es muy devota, pero que no tiene tanto interés en el refugio en sí como el budista, sino como una cuestión de protección, como una forma, por ejemplo, de impedir que los espíritus nos ataquen. Como nosotros podríamos decir, yo siempre digo que es una especie de similitud a, ¿vieron las películas de vampiros cuando la gente agarra la cruz y recita el Padre Nuestro o el resto de una oración, y si tiene fe, el vampiro no puede morderla? Ese tipo de refugio es un refugio válido en el budismo, pero es un refugio no muy loable, porque es el refugio de aquel que realmente lo hace por miedo, ¿no? Lo hace de un miedo desde que no comprende realmente lo que no está refugiando. Pero es un tipo de refugio. El segundo refugio que uno puede tomar, o la segunda motivación de refugio, tiene que ver con comprender el sufrimiento de samsara. Esto es comprender las 4 nobles verdades, ¿no? 4 marcas de existencia, y decir, bueno, yo comprendo que la existencia de samsara es negativo, comprendo que está bueno darle un sentido en mi vida, transformarme en un Buda, y lo voy a hacer para evitar el sufrimiento de esta vida y de próximas vidas. Este refugio es mejor que el primer refugio, que era simplemente me escudo en algo por una fe irreflexiva, sin saber en qué estar escudándome, pero tampoco se considera tan bueno, Mahayana. El mejor refugio en el Mahayana, la mejor motivación, es aquella de la persona que comprende no solamente el sentido que da el budismo, sino el objetivo final de ser un Buda para ayudar a todos los seres. Entonces, en ese sentido, la persona que toma refugio en el mejor o con las mejores expresiones Mahayana es aquella que dice, yo voy a refugiar tomando el Buda como modelo y intentándome yo transformar en un Buda, para esa forma poder ayudar a todos los seres sintientes a liberarse del sufrimiento. Entre el segundo tipo de refugio, el libero del sufrimiento, y este refugio más amplio, no hay una diferencia en la concepción del sufrimiento en sí. Lo que hay una diferencia es en que en este refugio yo me salvo solo, por así decirlo, y en este refugio yo intento salvar a todos los seres. Entonces, básicamente, como decía, tenemos las 3 motivaciones. Por supuesto, lo mejor que uno puede hacer es cultivar la motivación más alta, pero a veces no es tan fácil. De cualquier forma, es mucho mejor dentro de la concepción budista tener algún tipo de refugio que absolutamente ninguno. Dentro de cualquiera de esas 3 concepciones, uno toma refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, que se conocen como el Triratna o triple joya. La forma en que uno toma refugio, ahora vamos a verla después, no varía ninguna de las 3 motivaciones, pero lo que varía es la actitud interna de cada persona. Y para comprender qué actitud uno tiene que tener con cada una de las 3 joyas, es importante entender qué es cada una de las 3 joyas. La primera joya siempre es el Buda, ¿no? En este caso, cuando decimos Buda, estamos generalmente refiriéndonos a Buda Gautama Shakyamuni, la persona histórica, lo que conocemos el Buda histórico, ¿no? Una persona nepalí que nació en el siglo V a.C., más o menos, según la datación, y enseñó todo lo que es las bases del camino que ahora llamamos budismo. Lo importante de tomar refugio en el Buda, y es una cuestión muy importante, es tomarlo como maestro, como guía, no en el sentido simplemente de uno sigue el budismo, sino tomar el ejemplo de la vida del Buda. Y tomar el ejemplo de la iluminación del Buda para poder emularlo y para tomarlo como una especie de modelo de la vida de uno. Por supuesto, según el estilo de budismo que uno siga, va a variar lo que dicen que hizo el Buda y cuál era el ejemplo que daba. No es lo mismo el Buda del Canon Pali, aún dentro del Canon Pali no es el mismo Buda, o se muestra de formas diferentes en diferentes textos, y ese Buda es muy diferente de, por ejemplo, el Buda del Vimalakirti Nirdesa, que es muy diferente a sí mismo de los Budas, por ejemplo, como el de Manjushri Namasangiti, que es un tantra posterior.
pero no importa el estilo o la tradición a la que se pertenezca, siempre se considera al Buda Shakyamuni como un ejemplo de la iluminación. Y luego cada tradición va a tomar quizás el ejemplo más, va a modificar un poco la figura del Buda o de su fundador para reflejar los valores de la tradición en sí. Pero siempre Buda es el maestro, es la persona que volvió a descubrir un camino que ya existía, por así decirlo, y que nos lo trajo a nosotros, por lo tanto debería ser a priori nuestro modelo. Luego Buda es quien enseña. Ahora, ¿qué es lo que enseña? Es el Dharma, que es la segunda de las tres joyas. El Dharma es básicamente la colección de enseñanzas y al mismo tiempo es la realidad misma. Y esto es importante de comprender porque lo que intenta hacer el Buda es, en cualquiera de sus facetas, no es hacer un sistema de enseñanza, sino hacer un método de experimentar la realidad de todos los fenómenos. Entonces, digamos, la fuente máxima de enseñanza del Buda en sí es el Dharma y es indivisible del Buda mismo. Si no existiera un Dharma como realidad, no existiría el Buda, que es simplemente el que nos enseña cómo llegar a comprenderlo. Y en un sentido más relativo, el Dharma, la representación de esa realidad para nosotros, es las enseñanzas que da el Buda en cada una de sus textos, ¿no? Los que son Buddha Vajana, que significan palabras del Buda. Entonces es muy importante comprender que el Dharma no solamente es el texto, sino que el texto es al mismo tiempo la llave de la realidad, o la enseñanza, no tiene por qué ser un texto, pues una enseñanza oral, es la llave de la realidad y al mismo tiempo es el camino y es la meta misma. Por lo tanto, uno debería intentar comprender y experimentar el Dharma, no simplemente leerlo o escucharlo. Entonces ahí tenemos el Buda, el Dharma, y las personas que siguen la enseñanza que dejó el Buda, llamada el Dharma, se llaman la Sangha, que es la comunidad de practicantes. Estrictamente, si vamos a los primeros textos, la Sangha hace referencia a el grupo de practicantes ordenados, los monjes y monjas. Pero ya a partir de los textos Mahayana tenemos la descripción de la Sangha como algo más inclusivo. Se dice la Sangha de monjes y monjas, bhikshus y bhikshunis, upasakas, upasikas, que son los laicos y las laicas practicantes. En un nivel más coloquial, la Sangha es básicamente todos aquellos que estamos en el camino. Y de una forma más particular, generalmente la Sangha es el grupo de compañeros que nos acompaña en un centro o en la práctica o lo que sea. Y esta parte es algo que yo hago muchísimo énfasis, porque a mí me parece que es la joya que más fácilmente se ignora o se deja al lado. Es muy común en Occidente especialmente que haya gente que estudie o practique budismo sin pertenecer a un grupo. Y eso, en realidad, es dejar una de las tres joyas. ¿Por qué es tan importante la Sangha? ¿Por qué es tan importante el compañero de camino? Especialmente en Occidente, donde la cultura no está tradicionalmente, no tiene controles y balances tradicionales que permiten saber cuando uno esté limando, y que uno no tiene una expectativa clara de qué es lo que es ser un Buda, ¿no? Es muy importante el compañero en el camino, es muy importante no solamente el guía, no solamente el maestro de una Sangha, sino el mismo compañero que está con uno para poder balancear, para poder comprender realmente y para poder escucharlo a uno y darle una respuesta, una reciprocidad sobre lo que uno está experimentando. Si no, lo que puede pasar es que uno se queda muchas veces solo con su fantasía. No necesariamente negativamente, todos tenemos un gran componente de fantasía cuando empezamos a estudiar el budismo, pero es muy fácil perderse o volverse a veces más rígido de lo que uno realmente conviene, porque uno solamente tiene textos o tiene una imagen de lo que es el budismo que es totalmente irreal, ¿no? El grupo no solamente una pertenencia, sino que también en un balanceo. El grupo mismo puede ayudar a que la persona, cuando esté demasiado duro, demasiado laxa en su práctica, se pueda equilibrar.
Mientras que el grupo, obviamente, mientras que la yanga sea seria y honesta. Una yanga mala realmente se puede convertir también en un problema para un practicante dedicado. Pero en general es mi experiencia que la yanga es más dejada de lado que enfatizada, con lo cual yo siempre digo, es muy importante recordar que cuando uno es budista, uno no solamente es parte de una tradición de maestros y discípulos que leen unos textos o que siguen una filosofía, sino que también es parte de un grupo de practicantes que a lo largo del tiempo han intentado refinar y aplicar esa filosofía. Entonces, decíamos, tenemos básicamente tres motivaciones. La motivación del miedo, llamémosla, la motivación egoísta y la motivación para liberar a todos los seres. Y tres objetos de refugio: el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces, ¿cómo deberíamos o cómo queremos tomar refugio deberíamos hacerlo? La práctica es extremadamente simple. Básicamente vamos a intentar generar el tercero de las motivaciones, es decir, vamos a intentar refugiarnos para protegernos, pero especialmente para comprender la sabiduría que nos libera del sufrimiento a nosotros y a todos los seres. Y para eso vamos a tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y esto es una cuestión que uno lo puede hacer en cualquier momento. Uno se puede sentar, no necesariamente tiene que estar sentado en una postura particular, o puede repetir la misma fórmula, pero es mejor un poquito hacer una especie de mini break para poder hacerlo. Y puede visualizar frente a uno al Buda, rodeado de libros que representan el Dharma, y esos libros rodeados de monjes que representan la Sangha. O puede usar cualquier otra imagen, mientras el Buda es la base del camino, ¿no? Sin Buda donde leemos la enseñanza del Dharma y la comunidad de Sangha. Y nos relajamos. Y ahí ponemos las manos juntas, con los pulgares en el medio, centro. Y visualizando el Buda, decimos: tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. Tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. Y una última vez, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. Y esta cubriría el nivel 1 y 2, entonces, para cubrir el nivel 3 de motivación decimos: por el beneficio de la perfección, de la generosidad y las otras perfecciones, pueda yo alcanzar la budeidad completa para el beneficio de todos los seres. Por el mérito de la generosidad y las otras perfecciones, puedo alcanzar yo la budeidad completa para el beneficio de todos los seres. Por el mérito de la generosidad y las otras perfecciones, pueda yo alcanzar la budeidad completa para el beneficio de todos los seres. Y si la conocemos en tibetano, la cantamos: Sangye Chodan Songki Chonam Yang Yu Badu Len Ni Yasu Chi Yin Zoni Pe San Nam Chi Drula Fen Chi Sangye Drupa Sho. Y ahí hemos tomado refugio. Como verán, es extremadamente fácil la toma de refugio en sí. Es más, lo puede hacer con esta fórmula, que es una fórmula escrita en Arjuna, o puede simplemente tomar refugio con una forma más personal. Puede uno pensar: me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha para ayudar a todos los seres. Y es lo mismo, está perfecto, ¿no? Esta fórmula lo que tiene es una fórmula muy linda y muy sintáctica,
que menciona las perfecciones y los paramitas del Bodhisattva, y la generosidad como la perfección principal. Entonces es muy amena y encapsula mucho de la enseñanza. Pero uno lo puede hacer básicamente con cualquier fórmula. Lo importante es la repetición con gratitud de la fórmula de refugio. ¿Por qué es importante la repetición? Porque la repetición uno va generando costumbres y va generando cierta familiaridad mediante la repetición. Por lo mismo que uno se siente medita todos los días. Si fuera simplemente la técnica o la postura o lo que sea, en el momento que uno lo hace una vez, ya está, se iluminó. Sino que uno tiene que repetir y repetir y repetir. Entonces es un hábito. De la misma forma, es importante repetir el refugio. Pero es importante repetirlo de forma realmente agradecida y de forma concentrada para que no se vuelva una fórmula vacía, algo que nos decimos como que tiene la misma importancia para nosotros como lavarnos los dientes. Hay un maestro muy importante en el budismo que se llamaba Shinran, que fue fundador de la escuela de Tierra Pura en Japón. Y Shinran decía, lo importante de cualquier repetición del Nembutsu, que es el saludo a Amitabha, es realmente la gratitud con que lo digamos. No importa tanto el número de repeticiones, sino que importa la sinceridad con que nosotros seamos capaces de hacerlo. Y si nosotros lo decimos realmente sinceramente, si nosotros tomamos refugio sinceramente, esto va a tener un efecto transformativo en nosotros. Si no, si lo repetimos en forma mecánica y lo acumulamos, va a tener un efecto en nosotros, porque se genera un hábito, pero realmente no va a ser tan importante. Yo digo, es siempre hay diferencia entre hacer algo, aprender una nueva tarea, una nueva habilidad que realmente nos gusta y nos sentimos parte de nuestra identidad. Por ejemplo, la persona que empieza a hacer una obra de teatro, y entonces de repente se siente actor y practica y practica y practica, versus aprender una habilidad mecánicamente, como sería, no sé, por ejemplo, pasarnos el hilo dental para lavarnos los dientes. Una va a ser una fuente de placer, o una va a ser una fuente de digamos, de identidad para nosotros, va a ser algo que vamos a sentir que es lo que es. Y otra va a ser simplemente una cosa que uno hace simplemente para no estar sucio, ¿no? Con lo cual, ahí fácilmente uno se puede dar cuenta que el deseo que uno le ponga realmente, la sinceridad que uno le ponga a la práctica, va a cambiar muchísimo la calidad del mensaje. Bueno, viendo que estamos llegando ya a la hora, esa es la simple explicación del refugio, muy simple y muy mala, diría yo por mi parte, pero es una explicación más o menos corta de la práctica del refugio de Sakadawa. Yo, cualquier cosa, si necesitan alguna consulta, me pueden encontrar por Facebook o me pueden encontrar por aquí mismo, me pueden enviar un mail, pero lo principal en esta noche Sakadawa, en esta noche tan especial para nosotros, es enfatizar las bases del mérito, y yo creo que una de las mejores formas de hacerlo es realmente tomar refugio. Así que sin más, les digo a todos muy feliz Sakadawa, que tengan una excelente noche, y aquellos que tengan una práctica principal, una idea principal, vayan a hacerlo, aprovechen hoy, que se multiplica todo por 10 millones.